¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. En esta ocasión vamos a explicar la actividad en clase 4.3, que es un ejercicio que por ahí ya les había encargado. Supongo que al menos uno de ustedes ya lo resolvió. Y este video sirve para verificar algunos detalles en cuanto a la solución del problema. Y si tienen alguna duda o comentario, pues se pueda resolver esa duda que tienen. Entonces, el problema consiste en lo siguiente: en una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche. ¿Qué es un silo? ¿Qué son los silos? Pues realmente son cisternas de 60,000 litros. Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que algunos silos hay problemas y por ello durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente, la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el diseño de experimentos. Tenemos los hilos, silo A, B, C, D y E. Tenemos los días de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cómo fueron medidos en este sentido. Entonces, qué es lo que están midiendo aquí? Nos solicitan en este problema cuál es el factor de tratamiento y cuál es el factor de bloque. ¿Ok? En este caso, el factor de tratamiento, lo vamos a anotar, factor de tratamiento representa los hilos. El factor de bloque representa a los días. ¿Ok? Y el factor de interés viene siendo la temperatura. Viene siendo la temperatura. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo el problema. Nuevamente, en una empresa lechera se tienen varios hilos para almacenar leche. Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que algunos hilos hay problemas, por ello durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar en la variabilidad total. Entonces aquí lo tenemos. Entonces esto lo voy a poner en negritas para que se visualice mejor, ¿no? Entonces tenemos a los hilos. Vamos a nuevamente poner por aquí. Ahí está. Respecto a días y con respecto a temperatura. ¿Ok? Bueno, antes de continuar, siempre les he comentado, no se trata de resolver y mecanizarnos todo lo que pues ya sabemos hacer desde militar. Sabemos que podemos aplicar ecuaciones y que con esas ecuaciones yo puedo sacar conclusiones o puedo usar un software directamente. Aquí la idea es que ustedes observen qué es lo que está pasando dentro del problema. Debo de comprender el problema para poder resolverlo. Y si yo comprendo el problema, mis conclusiones van a ser más adecuadas. Me están diciendo lo siguiente: yo tengo una cisterna A, una cisterna B, una cisterna C, una cisterna D, ¿ok? ¿Cuántos son? Hasta la E. Y una cisterna E. Todas esas cisternas contienen leche almacenada. Y sabemos que cada cisterna tiene 60,000 litros. ¿Ok? Entonces lo voy a poner por acá. Una cisterna tiene 60,000 litros. ¿Ok? Y en cada cisterna están almacenando leche. Lo que están viendo en el experimento es que la temperatura de cada cisterna tiene que ser muy cuidada. ¿Por qué? Porque la leche se puede echar a perder, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura de A y la temperatura de B, la temperatura de C, la temperatura de D y la temperatura de E, aquí el experimento, ¿verdad? Lo que trata de buscar es que esas temperaturas sean constantes. ¿Por qué? Porque no puede variar esa temperatura. La leche debe de estar a una temperatura ideal
para que se pueda almacenar. ¿Ok? Entonces, lo que se está buscando en el experimento es saber si alguna de las cisternas está presentando fallas, porque es lo que nos dicen. Vean por ahí, nos dicen, se sospecha que alguno de los silos hay problemas. Por ello, durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que están observando. Quieren saber si realmente hay una diferencia entre las temperaturas o no hay diferencia entre las temperaturas. Se supone que en este tipo de procesos la leche debe tener una temperatura constante. Debe ser la misma a la temperatura A, la misma a la temperatura, perdón, la temperatura del silo A debe ser la misma temperatura que el silo B, que el silo C, que el silo D y que el silo E. Eso es lo que se tiene que registrar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Eso sería mi efecto de tratamientos. ¿Qué sería mi efecto de bloque? El efecto del bloque es cada día están tomando muestras, ¿no? Quieren saber si el día lunes, hubo una variación, si el día martes hubo una variación, si el día miércoles, jueves o viernes, en todos esos. Y están midiendo el efecto de la temperatura. Eso es lo que están tratando de resolver en el problema. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con el estudio. Después nos dice, suponga un DBCA, formule las hipótesis adecuadas y el modelo estadístico. Como debo de plantear un diseño en bloque completamente aleatorio, en este caso, pues debo de presentar 4 pruebas de hipótesis. ¿Quiénes van a hacer esas pruebas de hipótesis? Vamos a poner pruebas de hipótesis para tratamientos. Y ahí está. ¿Quiénes van a hacer esas pruebas de hipótesis? Voy a plantear H0 y voy a plantear HA. ¿Ok? ¿Quién viene siendo H0? Para el tratamiento son los hilos, ¿ok? En este caso yo pudiera decir, todos los hilos o todas las cisternas, como lo quieran, poner ustedes. Voy a usar otro color. Este. Todos los hilos tienen la misma temperatura. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo demostrar con respecto a las hilos. ¿Qué sería HA? Al menos uno de los hilos tiene una temperatura diferente. ¿Ok? Eso es lo que yo puedo plantear. Si lo quiero ver matemáticamente, pues aquí yo tendría que escribir que la media de A es equivalente a la media de B, que es equivalente a la media de C, equivalente a la media de D y equivalente a la media de E, porque tenemos 5 hilos. En el caso de abajo sería que al menos uno de los hilos va a ser diferente. Eso es lo que yo voy a plantear. Pero necesito plantear también pruebas de hipótesis. Vamos a ponerlo por aquí. Pruebas de hipótesis para el bloque. ¿Ok? Y que voy a plantear pruebas de hipótesis para el bloque. Nuevamente, H0, HA. ¿Ok? Y planteamos H0. H0 sería que todos los días, porque sabemos que el bloque son los días, todos los días este, generan, o más bien todos los días tienen la misma temperatura. La misma temperatura.
Eso es lo que yo estaría demostrando con H0. HA es que al menos un día tiene una temperatura diferente. Esas son las pruebas de hipótesis que yo pudiera plantear. ¿Ok? En ese sentido. ¿Y quién es el modelo estadístico? El modelo estadístico lo voy a plantear más abajo. Espero no demorarme tanto en el video, jóvenes. ¿Quién es el modelo estadístico? El modelo estadístico ya lo sabemos, que es un DBCA. DBCA. Su modelo estadístico es que Y es equivalente a la media global más tau, subíndice I, lo voy a dejar de manera general, tau, que es el efecto del iésimo tratamiento, más gamma, que es el factor de bloque, más el épsilon. ¿Ok? Eso es el diseño experimental. ¿Ok? Ahí lo tenemos. No lo voy a subrayar porque eso se ve feo. ¿Ok? En ese sentido. Entonces ahí están, muchachos. Eso es lo que yo pudiera plantear con respecto a las pruebas de hipótesis y quién es su modelo estadístico. Y luego viene la pregunta. La pregunta viene, ¿hay diferencia entre los silos? Argumente su respuesta. Y es aquí donde yo debo de trabajar los datos que tenemos en Minitab. Para ello, pues tengo que abrir Minitab y entonces llevar a cabo la operación necesaria. Vamos a esperar por ahí. Y en este caso tenemos lo siguiente. Silos con respecto a días. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Entonces, en una columna voy a poner el efecto de mis tratamientos que van a ser silos. En la segunda, qué días fueron elaborados. Y la respuesta que es la temperatura. ¿Ok? La temperatura. Con respecto a silos, tengo silo A, B, C, D y E. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son 5 días y tengo 3, 4, 5 tratamientos. Quiere decir que son 25 observaciones. Entonces, esto lo voy a llevar hasta 25. Control V, ahí lo tenemos. Días. El primero debe ser lunes y el lunes se repite hasta, vamos a copiar, hasta la E. Nuevamente martes, que se repite hasta la E. Luego tenemos miércoles, que se repite hasta la E también. Luego tenemos jueves, y se repite hasta la E. Y finalmente tenemos viernes. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el registro de la temperatura de los hilos A, B, C, D y E para los días lunes? Pues lo observamos ahí. Es 4, 5, 4.5, 2.5 y 4.0. Con respecto al martes es 4, 6, 4, 6 y 3 veces 4. 1, 2, 3. Nos vamos con miércoles. Voy a poner esto para acá. Así. Para miércoles tenemos 5, 2, 3.5, 6.5 y 3.5. Confirmo miércoles 5, 2, 3.5, 6.5, 3.5. Jueves
es 0.5, 2.0, 3.5, 6.5 y 3.5. Para viernes es 3, 4, 3 y 2 veces 4. Ahorita me estoy dando cuenta que es este de aquí. Déjenme reviso el ejercicio, que no vaya a ser que haya capturado mal ese dato por ahí. Entonces ahí me van a esperar un momento. Es el libro de estadística para ustedes. 0.5 es una temperatura muy baja. Debo de confirmar ese dato. A esperar a que cargue por ahí. Y debe de estar en este libro. Nos vamos a... Voy a ir al capítulo 4, que es diseños en bloques, pero me voy a pasar al 5. Y nos vamos hacia arriba. Inspector, día 1, día 2, operador equipo, detergente, debe estar aquí. Este es el ejercicio. En este problema, ¿cuál es el factor de tratamiento y cuál es el factor de bloque? Sí, en efecto, es 0.5. Sí es correcto lo que tenemos en el ejercicio. Ahí está. Bueno, no importa. Entonces, no hay ninguna infracción, por lo tanto, procedemos en Minitab. Entonces, vean, ya llenamos la información. Recordando cómo generar un diseño en bloque completamente aleatorio, nos vamos a estadísticas, ANOVA. En ANOVA selecciono modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Aquí debo de establecer quién es mi respuesta. Como en este caso tenemos a días y temperatura. Aquí no entiendo por qué me genera días. Me lo está reconociendo como... Ah, sí, como una fecha. No, sí, es como una fecha. Por lo tanto, mi respuesta debe ser temperatura, porque la temperatura es un valor, son valores numéricos. En factores puedo seleccionar siglos y puedo seleccionar días. Nuevamente recuerden que estas primeras 5 opciones, 1, 2, 3, 4, 5, no movemos nada, ¿ok? Porque no es el objetivo del ejercicio. Y nos vamos a gráficas pidiéndole las 4 en 1, le damos en aceptar, en resultados. Puedo pedirle tablas simples o tablas expandidas, le damos en aceptar. En almacenamiento que me genere los residuales. Le damos en aceptar y le damos en aceptar. Entonces aquí vean que nos dan las gráficas 4 en 1. Recuerden que esto es para validar el análisis de la varianza. En ese sentido, supuesto de normalidad, supuesto de varianza constante, supuesto de independencia y el histograma que corresponde al gráfico de probabilidad normal. Ok, ahí está. Pues vean que en la hoja de sesión tenemos el modelo lineal general, la temperatura en función de los siglos y días, la información del factor que nosotros le brindamos a Minitab y la parte más importante, ¿no? El análisis de la varianza. Aquí yo tengo este análisis de la varianza. Entonces voy a copiar esto porque es muy importante y lo voy a llevar al blog de notas. ¿Por qué? Porque me están diciendo, en el blog de notas me están diciendo, hay diferencia entre los hilos, argumente su respuesta. Recuerden que el análisis de la varianza me permite analizar la fuente de variabilidad de mi diseño experimental. ¿Qué es lo que varía con respecto a qué? Recuerden que la fuente de variabilidad total es la sumatoria del efecto de los tratamientos representado por los hilos, más el efecto de bloque representado por los días, más el error. La suma de eso me da la variación total. Ya sabemos cómo determinar los grados de libertad de manera manual, la sumatoria de los cuadrados ajustados, el cuadrado medio del error, el estadístico de Fisher, que puede usar un valor crítico para poder determinar la decisión, o en este caso basarnos en el valor P.
que para estos casos me voy a basar en el valor P por la simplicidad del método. Entonces, si a mí me preguntan que si hay diferencias entre los hilos, la tabla NOVA me dará esa información, ¿ok? ¿A través de qué? A través de a través del planteamiento de pruebas de hipótesis, ¿no? ¿Dónde están esos planteamientos de pruebas de hipótesis? Acá arriba, ¿ok? Todos los hilos tienen la misma temperatura, y que es H0, y HA es que al menos uno de los hilos tiene una temperatura diferente. Entonces aquí nos dicen, ¿hay diferencia entre los hilos? La respuesta es no. ¿Ok? No hay diferencia entre los hilos. ¿Por qué? Porque si yo me baso en el método del valor P, vamos a poner aquí método del valor P. Creo que hubiera hecho todo lo demás en texto porque mi letra no se alcanza a visualizar bien. Método del valor P. ¿Qué nos dice? Rechazar la hipótesis nula si el valor P, rechazar H0 y el valor P es menor o igual que el nivel de significancia. Y para esto voy a poner un símbolo que está por aquí. ¿Dónde está? Insertar símbolo. Aquí está. Que el nivel de alfa, que representa el nivel de significancia, rechazar H0 si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia. Vamos a maximizar esto para que se visualice bien. Vamos a llevar hasta 20, yo creo 20, un poquito más. 24. Si yo uso el método del valor P, que eso se ve en estadística inferencial 1, pues puedo usar este criterio de rechazo. ¿Ok? Entonces ahí lo tengo. ¿Cuál es mi valor P? Como me están hablando de los hilos, me están diciendo del efecto de los tratamientos. Quiere decir que mi valor P es 0.657. Y eso debe ser menor o igual que el nivel de significancia. Como el problema no me da el nivel de significancia, asumo el estándar, que es el 5%. ¿Ok? Entonces, y coma, mi conclusión va a ser, si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, rechazar la hipótesis nula. En este caso, no se está cumpliendo el criterio, por lo tanto, debo de aceptar H0. ¿Ok? ¿Qué implica aceptar H0? Y lo vamos a subrayar. ¿Ok? De acuerdo a las pruebas de hipótesis de arriba, que lo voy a escribir aquí abajo, H0 es que todos los hilos tienen la misma temperatura. Eso es lo que me quiere decir. O sea, la NOVA me está diciendo que como tú estás demostrando H0, estás aceptando H0, significa que todos los hilos tienen la misma temperatura. Entonces de aquí nosotros ya podemos sacar una conclusión, que la empresa estaba sospechando que uno de los hilos estaba fallando, ¿no? Porque a lo mejor registraba una temperatura diferente. Pero la NOVA nos está diciendo, no, tus hilos están trabajando bien. ¿Ok? Bueno, entonces dirán los encargados de la empresa, dicen, bueno, pues entonces el efecto de la temperatura. Pues si nosotros vemos en la tabla del análisis de la varianza, vamos a dibujar por aquí, vean que el valor P para el efecto de los hilos es que no hay diferencias. Pero además también puedo saber que los días, su valor P es menor que el nivel de significancia. O sea, yo desde aquí ya puedo concluir que es mentira. O sea, no hay ningún problema en los hilos. La temperatura en cada hilo permanece constante. O sea, la leche no hay una temperatura elevada ni una temperatura mínima. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo la estadística. ¿Ok? ¿La temperatura de un día a otro es diferente? Pues no. ¿Y cómo lo puedo responder? Nuevamente con la tabla NOVA. Aquí voy a borrar el verde para mencionar que solamente discutimos con respecto a los hilos.
Pero puedo volver a copiar este análisis de la varianza y pegarlo por aquí. Y vamos a mostrar este por acá. Y este me sirve para no volver a escribirlo. Ahí está. Y entonces esto lo vamos a arrastrar por aquí. Y esto lo ponemos por acá. Me dice, ¿la temperatura de un día a otro es diferente? La respuesta es no. Y recuerden que ya vimos mucho en la unidad número 3 el valor P. Vean, aquí lo tenemos. Vean que el efecto de los días, pues también es diferente. ¿Sí? Vean, bueno, no es diferente, o sea que no es diferente, o sea que son equivalentes. Quiere decir que el valor P ahora en este caso es 0.729, 0.729. Y 0.729 no es mayor que el nivel de significancia. Por lo tanto, debo de aceptar la hipótesis nula también para el efecto de los días. O sea que si me regreso a mi planteamiento, sería que al menos un día, no más bien que todos los días tienen la misma temperatura. H0, todos los días tienen la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que el tipo de silo, o sea, el tipo de cisterna, e incluso en el día en que nosotros estamos capturando la temperatura, no afecta, en este caso, a la leche que tienen en las cisternas. Eso es lo que nosotros podemos concluir. Y eso lo puedo saber directamente desde la NOVA, jóvenes, que lo hemos estado trabajando. ¿Qué otra forma? Observen aquí, en cuestión a la contribución, que eso es muy importante. Vean que con la contribución yo también puedo dar un argumento, ¿no? Que yo les ponía en una clase. Una circunferencia, vamos a poner por allá, vamos a poner esta de por ahí, ¿ok? Que yo les decía, para un DCA, si yo tengo 50% de contribución y 50% de contribución, esto de tratamiento y esto debido a error, quiere decir que no hay efecto. No hay efecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la contribución del error y la contribución de tratamiento es 50 y 50. En cambio, si yo tenía por acá, nuevamente vamos a dibujar otra forma. Si yo tenía lo siguiente y yo observaba que ahora tuviera 80% de tratamiento y tuviera por acá 20% de error, diría, hay efecto de tratamiento. ¿Ok? O sea, al menos uno de los tratamientos sí es diferente, ¿no? Y lo puedo ver aquí en la contribución, vean. En este caso yo tendría que agregar otro factor, que es el factor de bloque. Vean, la contribución del factor de tratamientos es mayor, ¿ok? Mayor con respecto al bloque, 12.02% frente a 9.96%, ¿ok? Estos de aquí. Pero, ¿qué pasa en este caso si yo sumo ambos porcentajes de contribución? Ambos porcentajes de contribución no le ganan a la contribución del error. Tengo 78.02% de error. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no habrá efecto de tanto del tratamiento ni tanto de los días. No significa que esté mal en el análisis de la varianza. No quiere decir eso. Quiere decir que es una manera de analizar de que el efecto de tratamiento que yo estoy tomando en cuenta y el efecto del bloque pues realmente no están contribuyendo a la respuesta. ¿Sí? No contribuyen al factor de interés. En este caso, nuestro factor de interés es, queremos saber si la temperatura varía o no varía. Con esos factores que nosotros tenemos, demostramos que no. Y me lo dice el análisis de la varianza. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué más me pide el problema? Por acá,
¿Dónde está? Revise los residuos. Es el inciso D, inciso E. ¿Cuántos incisos tenemos por aquí? Revise los residuos. ¿Hay algún problema evidente? Vamos a revisar los residuos. Este lo vamos a eliminar. Hay un problema evidente, pues no lo sabemos. Vamos a ver los residuos. Para eso nos vamos a Minitab y revisamos las gráficas 4 en 1. Y con respecto a las gráficas 4 en 1, pues tengo que visualizar, ¿no? Tengo que analizar cómo se encuentran los supuestos del modelo. Vamos por acá. Y lo pegamos por ahí. Entonces, ¿qué puedo decir? Rápidamente, a estas alturas ustedes ya tienen que, o ya deben de tener un dominio amplio de cómo analizar estos supuestos del modelo. Sabemos que esto es el supuesto de normalidad, la gráfica A, la gráfica B, el supuesto de varianza constante. Esta pertenece a A y este es el supuesto de independencia. En este caso, el de independencia no lo podemos validar dado que nuestras corridas son de manera aleatoria, pero sabemos que sí se está cumpliendo, ¿no? En ese sentido, aunque no lo debo de tomar en cuenta. En el caso del supuesto de normalidad, si los datos se ajustan a la recta, ¿verdad? Quiere decir que el supuesto de normalidad se cumple. Ahí nosotros vemos que no hay tanta dispersión. En el caso de varianza constante, vemos que hay dispersión total con respecto al valor de cero. Tengo dispersión total. No observo un patrón definido, por ejemplo, aglomerados, ¿verdad? No observo lo característico, ¿no? La corneta. Si observo la corneta, prácticamente el supuesto de varianza constante no lo debo de tomar en cuenta. Entonces, vean ahí que los supuestos del modelo sí son adecuados. Si tengo algún problema de validar esos supuestos, si se me complica y quiero estar más seguro, pues voy a las pruebas no paramétricas. En este caso me voy a estadísticas, para evaluar el supuesto de normalidad, estadísticas y prueba de normalidad. Aquí selecciono los residuos y selecciono la opción de Ryan Joyner y le damos en aceptar. Y entonces aquí vean que efectivamente el supuesto de normalidad sí se está cumpliendo. Vamos a tomarlo por aquí, lo vamos a llevar al blog de notas para ponerlo ahí. Que eso no ustedes ya lo saben hacer. Solamente es con fines de recordar cómo se elabora. Entonces aquí recuerden que es una prueba no paramétrica. Vamos a poner prueba no paramétrica. Y en una prueba no paramétrica, pues la intención es probar H0. Vamos a aumentar esto hasta 26. Ahí está. Prueba no paramétrica en este caso. ¿Qué tipo? Prueba no paramétrica de normalidad. Que voy a probar H0 y voy a probar HA. En una prueba no paramétrica, H0 es que los residuos siguen una distribución de probabilidad normal. Y HA sería lo contrario. Los residuos no siguen una distribución de probabilidad normal. En ese sentido. Entonces vamos a poner residuos y ahí está. Esto lo vamos a centrar para que se vea más bonito. Y ahí lo tenemos. ¿Okay? Entonces, la prueba de normalidad que nosotros estamos usando es la de Shapiro-Wilks o Ryan Joyner. Bueno, específicamente Ryan Joyner. Entonces, ¿cómo puedo validar si hay normalidad o no? A mí me interesa, como es una prueba no paramétrica, me interesa que se cumpla H0. Eso es lo que a mí me interesa.
Vamos a ver si se cumple o no. Para ello, ustedes tienen un criterio de rechazo. El criterio de rechazo es rechazar, más bien sería aceptar H0 si el valor P es mayor que alfa, donde alfa representa el nivel de significancia. Vamos a poner alfa ahí. Okay. Punto. Aceptar H0 si el valor P es mayor que el nivel de significancia. Entonces vamos a centrar nuevamente esto. Ahí está. Vamos a ver si se cumple. Nuestro valor P es mayor que 0.100. Entonces voy a poner el 0.100 como valor mínimo. El 0.100 debe ser mayor que 0.05, que es el nivel de significancia estándar que nosotros manejamos. Y coma, por lo tanto, mi conclusión, como sí se está cumpliendo, debo de aceptar H0. ¿Qué implica aceptar H0 en la prueba? Implica que los residuos sí siguen una distribución de probabilidad normal. Lo comprobamos gráficamente y lo comprobamos con una prueba no paramétrica de normalidad en ese sentido. Entonces, así es como se usa. Si yo tengo cualquier duda, si, si aprobar o no aprobar el supuesto de normalidad gráficamente, la prueba que me va a decir de que si pasa o no pasa es una prueba no paramétrica. El cálculo analítico me dirá sí o sí si hay normalidad o no hay normalidad. Y esto funciona para el de varianza constante. ¿Ok? En el de varianza constante nosotros podemos seguir, ¿no? Podemos evaluar si realmente se cumple. Irme a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas y ver, ¿no? Los datos de respuesta están en una columna que separa cada nivel de factor. Debe ser la primera opción. ¿Quién es la respuesta? La respuesta viene siendo la temperatura y los factores pueden ser los hilos y los días. Lo voy a aceptar. A ver, no, no me lo genera por aquí. Vamos uno por uno. ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Utiliza la prueba basándose en la distribución normal. Aceptar. En gráficas. Puedo pedirle la gráfica de cajas, pero no quiero nada de eso. Solamente quiero saber si hay varianza constante. Entonces vamos a poner la temperatura en función de los hilos. Le damos en aceptar. Y aquí está, la prueba de comparaciones múltiples y comparaciones de Levene. Entonces aquí vean que es el mismo criterio. Si el valor P supera el nivel de significancia, quiere decir que mis datos presentan varianza constante. Si mis datos no superan el nivel de confianza, pues no puedo saber esto. Entonces vean que aquí hay dos tipos de pruebas, ¿no? Comparaciones múltiples y prueba de Levene. En la prueba de Levene sí está pasando la prueba, pero en la comparación múltiple no está pasando la prueba. Que de entrada me puedo apoyar con el gráfico. Vean, si yo paso una línea vertical, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí sí habría un problema. Estos sí se están superponiendo, pero este no. ¿Okay? Este no se estaría superponiendo con respecto a los hilos. Si nosotros vamos por acá, vamos a ver qué pasa con respecto a la prueba de los días, a ver cómo se comporta. ANOVA, prueba de igualdad de varianzas, y seleccionamos, en lugar de los hilos, vamos a seleccionar a los días en este sentido y le damos en aceptar. Y vean que aquí los días realmente estamos observando que todos los intervalos están superponiéndose: lunes, viernes, jueves, miércoles y martes. ¿Okay? Aquí sí, en la varianza constante sí está aplicando. En el caso de este por aquí, con respecto a los hilos, sí puedo observar que se está cumpliendo la superposición, sobre todo para A, para B, para C y para D. En este caso, el valor de E sí se superpone con el valor de C, y a su vez el valor de C se está superponiendo con todos los de por acá. Por eso es que la prueba de Levene me la está pasando.
En caso de no ser así, yo tendría que utilizar una prueba más potente para identificar si hay varianza constante. Esa técnica no se la sé, esa prueba, que es una prueba también no paramétrica, se encuentra pues en su libro. En su libro nosotros podemos aplicar, incluso nos hacen la recomendación. Si quieres aplicar prueba de varianza constante, pues utiliza este tipo de prueba. Está por aquí, se las voy a mostrar. Pueden repasarla ustedes, pueden leer la sección para que vean de qué se trata. Déjenlo busco rápidamente, análisis de la varianza para un DBCA. Esto es para un DBCA. Ahí se observa cómo se hace por notación por puntos. Pero lo que yo quiero que es efecto del bloque. Diseño un cuadro latino. Creo que es en el DCA donde se observa eso. Estadístico. Sí, es en el DCA. Vamos a regresar rápidamente. Debe estar por aquí. Elección del tamaño de muestra por intervalo de confianza. Supuesto de independencia. Aquí está. Prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett, supongamos que se tienen K poblaciones o tratamientos independientes, cada uno con distribución normal, donde las varianzas son desconocidas. Se quiere probar la hipótesis de igualdad de varianzas dadas por, aquí está. Si yo demuestro H0, si es una prueba no paramétrica, quiere decir que sí presentan varianza constante. Y si yo demuestro HA, quiere decir que al menos una de las varianzas es diferente. Mediante un diseño completamente al azar se obtienen K muestras aleatorias de tamaño n de dichas poblaciones, de modo que total las mediciones y ahí nos dicen cómo determinarlo, ¿no? Entonces, usamos un estadístico chi cuadrado, usamos para, bueno, aquí nos presentan todo lo que tenemos que hacer si lo queremos hacer de manera manual. En este caso, chi cuadrado es lo más utilizado. Pues eso lo podemos hacer directamente en Minitab, que en Minitab nos diría con esa prueba si las varianzas constantes están presentes o no están presentes. La comparación múltiple y prueba del EBN es un poco menos potente, pero podemos basarnos en ese resultado. De entrada, la varianza constante pudiera causarnos ruido este último silo, ¿okay? Pero la prueba del EBN lo está probando. En otra sección les voy a enseñar cómo usar la prueba de Bartlett desde Minitab para tomar la decisión respectiva en ese sentido. Entonces lo dejo hasta aquí y en la próxima clase pues les estaré mencionando sobre esa prueba. Sería todo por hoy, jóvenes.